Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este lunes de diciembre en un nuevo paso del Faro de la Abadía. La verdad es que resulta ilusionante y estimulante el ver esta sala José Luis Alonso con tanta gente, de algún modo contradiciendo el tópico conforme al cual la gente solo quiere banalidad y redundancia, ¿no? Sucede que aquí hemos querido abrir un espacio de reflexión y nos sentimos muy agradecidos y orgullosos de que nos estéis acompañando. Y si me permitís unas palabras para recordaros en qué marco se va a desarrollar esta conversación, leo lo siguiente. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido los que trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar después de la acción, la emoción y la poesía, pero que nombremos también al pensamiento, que no lo ignoremos al presentarnos, expone una convicción, la convicción de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta natural, nos parece, la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía, y conviene aclarar cuanto antes que la Abadía no aspira a ser faro, sino que busca faro, y para ello convoca a pensadores que en conversación con creadores teatrales puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía es el reino de lo abstracto, de las ideas, el teatro el reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Y sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen el teatro dio que pensar. Su existencia misma dio que pensar. Muy pronto alguien se preguntó por qué el teatro. También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y de confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte en que cabe el pensamiento, además de cualquier otra forma de experiencia humana, sino que lo es, no solo en él cabe el pensamiento, sino que cabe en él, cabe el pensamiento en él en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del hombre, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacerlas suyas al límite, hasta la muerte, es capaz, además, de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que los filósofos aún no saben nombrar. El teatro puede interpelar al espectador dejándolo suspendido ante la pregunta que nadie ha formulado todavía. Y todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro, que aspira modestamente, pero con una ambición ilimitada, a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que sin duda tienen muchas preguntas que compartir, aunque hasta hoy no se conociesen, como es el caso de Reyes y Fernanda, que se acaban de encontrar. Queremos abrir un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, un lugar y un tiempo, en que filosofía y teatro se conozcan y se interroguen, un lugar en que la filosofía desafía el teatro y el teatro desafía la filosofía. Y tenemos hoy a dos compañeros formidables para dar este paso. Conocéis muchas y muchos a Fernanda Horaci, una enorme actriz a la que acabamos de ver en el espectáculo de Pablo Remón Barbados. Es una gran actriz y maestra de actores y de actrices, actriz influyente. Muchas veces vemos trabajos y decimos, ahí reconozco a Fernanda, y además y quizás sea menos conocida en ese rol o en ese rubro por vosotras y vosotros, es también directora y dirigirá una Electra del 12 al 22 de enero en el Teatro de la Abadía, y aquí esperamos encontraros. Y a mi derecha está Reyes Mate, uno de nuestros pensadores más vigorosos, más interesantes, más complejos. Lo mejor que puedo hacer para presentarlo es mencionar algunos de sus libros, a mi juicio, más importantes. La piedra desechada, Tratado de la injusticia,
Memoria de Auschwitz, Medianoche en la historia y La razón de los vencidos. Cualquiera de esos libros son recomendables. Lo de menos quizás sea que además ha sido director del Instituto de Filosofía del CSIC y además tengo la suerte de que ha sido mi director de tesis, pero no está aquí porque sea mi maestro, sino porque puede ser lo vuestro. Y os aconsejo con toda sinceridad y con toda intensidad que sigáis sus pasos. Y hoy vamos a hablar, vamos a conversar, van ellos a conversar y nosotros acaso les acompañaremos con nuestras sugerencias, comentarios y preguntas. Vamos a hablar de esa obra o de ese mito, Electra, que como sabéis fue tratado por Esquilo en las Coéforas, por el propio Sófocles, como he dicho, en la obra homónima, y por Eurípides. Vamos quizá a hablar de esa pieza, pero vamos a hablar también de mito y teatro y de la tensión entre uno y otro y de un triángulo importante que es, si me permite Reyes, presentarlo así, ese triángulo constituido en sus vértices por la venganza, la justicia y el perdón, ¿no? Hay una justicia que es entendida como venganza y precisamente cuando el teatro atiende a ese mito que identifica venganza con justicia, empieza a abrirse de algún modo una grieta en que acaso se vislumbre el perdón, ¿no? Bueno, acaso de esto o de lo que quieran van a hablarnos Reyes y Fernanda, e invito inmediatamente a Reyes a que tome la palabra y que nos ayude a pensar sobre Electra y sobre la justicia. Muchas gracias. Reyes. Muchas gracias, Juan, y gracias a todos vosotros. Voy a hacer de filósofo y espero que tengáis la paciencia de escuchar, aunque sea un cuarto de hora, ¿no? El rubro, ¿no? El título del encuentro era Tragedia y perdón. Dos palabras que no parece que tengan mucho que ver, ¿no? Porque Electra, que es el paraguas que nos convoca, ¿no? La obra de Electra, en la obra de Electra se habla de justicia y venganza, de la venganza como justicia. Y eso parece que está muy alejado de la idea de perdón. Pero vamos a hablar de eso, de justicia, de venganza y de perdón, porque, desde luego, de justicia y venganza, porque es el tema de Electra, y perdón, porque es el desafío, digamos, de la obra para nosotros contemporáneos del siglo XXI. Y para entrar en materia, llamaría la atención sobre un hecho, y es que Sófocles, que es el autor el que ha firmado la obra, no es el autor del guión. El guión de la obra de Electra es un mito que está en Homero. Si uno mira la Odisea o la Ilíada, pues allí se habla de este mito, de estos personajes, Agamenón, Electra, Orestes, todo Egisto. Toda esta gente aparece por allí. Entonces, esta obra Electra, esta tragedia, habla de un mito que se contaba, que viene de tiempos antiguos, pero que se convierte, digamos, en el tema del teatro. Entonces, quisiera llamar la atención sobre mito y teatro. El mito viene de antiguo, era de los abuelos, y tenía una significación. En aquella sociedad, la de los abuelos, pues el mito era un ritual, era algo sagrado, y eso significaba que los que participaban en el rito, los que hablaban del mito, se lo creían que era verdad. Cuando Sófocles coge ese mito, toma ese mito y lo convierte en el guión de su teatro, las cosas cambian, porque el tiempo del teatro no es el tiempo del mito. En el mito antiguo, en el ritual, no había teatro. El teatro es un invento, digamos, moderno, de una sociedad ya muy evolucionada, que tiene, digamos, unas reglas de juego que tiene una constitución en Atenas
y hay unas leyes que guían a todos. Mientras que en el tiempo antiguo, en el tiempo del mito, no había leyes, no había constitución, había grupos, etnias, y cada cual tenía, digamos, sus rituales, sus leyes que valían para ellos. Bueno, pues en esas leyes antiguas, en el tiempo del mito, había algo indiscutible, y es que la venganza era la justicia. La forma de hacer justicia era la venganza. Y claro, hoy la venganza tiene mala prensa, ¿no? Cuando alguien se venga, ¿no? Oímos, no sé, una etnia gitana, se han vengado. Parece que están en la prehistoria. Para aquella gente del mito, la venganza era la forma de hacer justicia, era una forma codificada, ritualizada de justicia. Y es verdad que se guiaba por el principio, el que la hace la paga, pero la pagaba proporcionalmente, ojo por ojo, diente por diente. Era la ley del talión, era la venganza, pero era una forma que la venganza no pretendía hacer daño, no pretendía humillar, lo que pretendía era restablecer el equilibrio que el delito ponía en cuestión. Entonces era una forma de reparar, de reequilibrar y por tanto de sanar la sociedad. Eso era en el tiempo pasado, pero cuando eso llega a la tragedia, cuando Sófocles toma ese mito, ya lo ve con una mirada mucho más crítica porque el teatro no es el rito. El teatro es el propio de un tiempo ya evolucionado, de un tiempo, digamos, moderno. Ya existe la polis, ya existe, como decía, la Constitución, ya existe la ley. Y entonces lo que hace Sófocles es traer ese mito, esa historia, ese cuento al presente para decir algo de eso es importante porque ilumina nuestro tiempo, pero al mismo tiempo hay aspectos que deben ser criticados. El teatro, la tragedia de Sófocles ya proyecta una mirada crítica sobre esta idea de que la justicia es venganza. ¿Y en qué sentido lo hace? En el sentido de que los personajes aparecen quebrados, empiezan a vacilar, empiezan a quebrarse, ¿no? Y así vemos que Electra, que vive de la venganza, ¿no? Toda su vida consiste en esperar que venga su hermano Orestes para vengar a su padre, a Agamenón, que ha sido asesinada por su madre. Vive de la venganza, quiere asesinar a la madre, matar a la madre para hacer justicia al padre que ha sido asesinado por la madre. Y en la tragedia lo que nos dice Sófocles es que esta mujer que vive de la venganza se autodestruye. Y ahí el coro en un momento le dice, no caigas en la melancolía. La melancolía era una forma de decir, es improductiva tu existencia. Si vives de la venganza, al final te frustras tu personalidad. Y esa es la mirada que proyecta el teatro, la mirada nueva. Y también sobre Orestes, que es el que ejecuta la venganza. Orestes acaba loco, y acaba con una mala conciencia por haber asesinado a la madre. Y entonces se ve el punto crítico del teatro, porque para los antiguos la venganza de Orestes era necesaria para defender el honor de la estirpe. Si su padre ha sido asesinado, hacer justicia es asesinar o matar a quien le ha matado. Entonces, Orestes, gracias a la venganza, pues es reconocido, digamos, socialmente. ¿Por qué? Porque ejecuta, digamos, hace honor a la familia, recupera su trono, pero sin embargo, lo que nos dice la tragedia es que a pesar de todo, enloquece. Y luego hay un personaje sobre el que me gustaría que espero que volváis a ver Electra, hay un personaje que es muy interesante, que es la madre, Clitemnestra, la que asesina a su marido, Agamenón, y que es asesinada a su vez por su hijo, por Orestes. Esta mujer aparece siempre como la mala de la película, ¿no? En todas las interpretaciones, si uno lee por ahí, leéis un poco una introducción a la tragedia, pues la mala es Clitemnestra, la madre,
o la mujer de Agamenón. Y sin embargo, en la tragedia aparece una mujer muy interesante, porque esta mujer lo que hace es algo que, digamos, a las feministas de hoy les puede interesar. Es que, por un lado, exige el derecho a la venganza que estaba reservado solo a los varones. Dice, nosotros las mujeres también tenemos derecho a hacer justicia, a hacer venganza, a hacer justicia. No solamente es un privilegio de varones. Y por otro lado, es una crítica clara de la guerra, de la inutilidad de la guerra. Aparte de que también desenmascara a Agamenón, que aparece como el gran triunfador de la guerra de Troya y era un fantoche. Realmente el héroe no era él, fue Odiseo, Ulises. Entonces, esto es lo que hace la tragedia, ¿no? Mandar una mirada crítica sobre un viejo mito y de esa manera enriquecer la mirada del espectador. Pero claro, el tema que nos convoca es la tragedia y el perdón. He hablado hasta ahora de la tragedia. No sé si tengo tiempo para hablar del perdón. ¿Qué hace aquí el perdón? ¿Qué pinta el perdón en esta tragedia, ¿no? Porque no parece que vaya de perdones esto. Y sin embargo, hay un punto de conexión que me parece muy interesante. Me parece que es acertada la idea de hablar de tragedia y perdón. Porque lo que tienen en común la venganza y la justicia, o la justicia como venganza, pero también la justicia sin venganza, lo que tienen en común la justicia y la venganza, es decir, todo de lo que hemos hablado hasta ahora, lo que tienen en común es una idea que está muy presente en la sociedad, en aquella y en la nuestra, y es la idea de que lo que aguanta una sociedad es el don recíproco. La idea de que necesitamos darnos, pero recibir también. La sociedad sería imposible si no hubiera dones de unos a otros y otros que recibieran los dones de los unos, si no hubiera un don recíproco. Necesitamos todos de lo que hacen los otros, porque sin ello no podríamos subsistir. El ser humano sin los otros no subsistiría. Y por eso la sociedad humana es impensable sin el don recíproco. Y la justicia no responde más que a eso, al don recíproco, aunque sea bajo la forma esta dura de si la haces la pagas. Pero se da y se recibe. El que da entiende que tiene que recibir. El don. Eso vale para la justicia. Pero vale para el perdón. Pensad que la palabra perdón tiene la palabra don, ¿no? Perdón. Significa radicalidad. Es el don radical. Es el don que da sin nada a cambio. Es el don generoso. El perdón tiene que ver con una novedad respecto a todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y es que se puede dar sin esperar nada a cambio. Esta es una idea que no está en la tragedia, no está en la mentalidad griega. Es una idea muy propia del cristianismo y más que del cristianismo, de un tiempo posterior a la tragedia, un tiempo que es también el tiempo de Séneca, y posiblemente el que mejor ha hablado del don generoso es el cordobés Séneca. Séneca tiene un tratadito que se llama De Beneficis, sobre los buenos hechos, y él dice: el perdón mejora al ser humano y mejora a la sociedad. El perdón mejora al ser humano más que la justicia y mejora a la sociedad más que la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué mejora el perdón al ser humano? Porque le libera del delito, le libera de ser víctima. Hablábamos antes de Primo Levi, este superviviente del Holocausto, que decía: mi vida está escrita en blanco y negro, pero hay una página en Technicolor. La página en Technicolor fue el tiempo que estuvo en el campo de exterminio, que fue apenas un año. Y sin embargo, él pasó a la historia como el hombre del Holocausto. Y él se negaba a eso. Él decía: si yo quiero que mi vida no se vea solo por el tiempo que fue víctima, en mi vida hay muchas cosas positivas que yo hice,
quería liberarse de ser víctima. Entonces, el perdón, en el fondo, es un mensaje a la víctima de decirle, no necesitas al verdugo para sobrevivir, eres superior a todo lo que te ha ocurrido, tú eres superior, no necesitas estar atada a ese pasado. Y en ese sentido, dice Séneca, el perdón libera al sujeto, incluso a la víctima, del sufrimiento que injustamente se le ha causado. Pero el perdón también mejora la sociedad, porque la sociedad, si solo trabaja con la justicia, en el fondo lo que hace es reparar el pasado, pero no garantiza que el futuro sea diferente. Y algunas veces pienso en la memoria histórica, las leyes de memoria histórica que miran tanto al pasado y hacen bien en mirar al pasado para reparar las injusticias a las víctimas y también para castigar al culpable. Sin embargo, no necesariamente garantizan un futuro mejor, un futuro diferente. Porque para que haya un futuro diferente es importante que cambien los actores. Porque si los actores siguen siendo iguales, van a repetir la historia. Y es importante sobre todo que cambie el verdugo, que cambie el criminal. Y eso es lo que ofrece el perdón. El perdón es el que permite cambiar al verdugo, porque el que perdona hace una distinción entre el acto y el sujeto del acto. El que perdona sabe que el que ha hecho un acto malo puede hacer actos buenos. No es necesariamente un ser condenado a repetir el mal. Da una confianza. Por eso en la película Maichabel se dice en esa película sobre el perdón, Maichabel decía, con Blanca Portillo, decía, es dar una segunda oportunidad al criminal. Porque el que perdona entiende que el criminal, que ha cometido un crimen y por tanto tiene que hacerse responsable de él, puede ser diferente. Y en este sentido, si cambia el criminal, pueden cambiar otros actores y de esa manera se puede construir un futuro diferente. Y por eso tenía razón Séneca cuando decía, el perdón mejora al individuo porque le libera y mejora a la sociedad porque permite cambiar a los actores y por tanto construir la historia de otra manera. Y hay pues efectivamente una relación entre justicia, venganza y perdón. La venganza inicialmente, repito, es un momento de la justicia. Y la venganza es mala cuando hay leyes. Cuando hay leyes, entonces sí que la venganza es mala. Pero inicialmente, cuando no había leyes, cuando las sociedades reaccionaban de una manera muy elemental, la forma elemental de justicia era la venganza. Entonces, venganza, justicia y perdón, digamos, 3 palabras claves para construir y comprender la sociedad. Muchas gracias, Reyes. Gracias. Fernanda. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que pueda hablar en relación a esta cuestión de tragedia y perdón, que cuando me dijeron tragedia y perdón me estalló un poco la cabeza, porque dije, que ya lo dijo Reyes, ¿no? Como, bueno, el perdón y la tragedia, pensaba, bueno, menos mal que es un y, ¿no? Tragedia y perdón, pues, tragedia por un lado, perdón por otro. Y entonces, bueno, empecé un poquito a pensar y lo primero, digamos, es que decidí abordarlo un poco desde la experiencia que estamos teniendo con el abordaje de la tragedia, digamos, de Electra. Y por otro lado me animé también a pensar un poquito algunas otras cosas. Primero, las preguntas, ¿no? ¿Puede hablarse de tragedia y perdón? O sea, puede haber una relación entre tragedia y perdón, pero bueno, no, esto ya lo dijo Reyes. Yo pensaba, ¿puede haber una relación entre esos dioses trágicos, ¿no?, griegos y el perdón? Hay una donación de esos dioses, de la posibilidad del perdón hacia esos hombres, como parece que sí existe en la tradición judeocristiana, ¿no? Como que el perdón es algo, digamos, que no sé si es directamente
algo que dona su Dios a los hombres, ¿no? Pero es algo con lo que los deja ahí solos para que se arreglen, digamos. O sea, creo que es si me equivoco, por favor, díganme, pero creo que, no me acuerdo si esto lo leí, creo que en Levinas, ¿no? En sus lecturas talmúdicas, donde decía que el perdón al daño, digamos, que yo le hago a otro hombre, me lo tiene que dar ese otro hombre, ¿no? Ese otro ser humano. El perdón, lo que me puede perdonar Dios es aquella falta vinculada con Él, digamos, que sería en realidad también conmigo mismo, ¿no? Con uno mismo. Entonces es muy bonito pensar esa idea de que los arrojo ahí a vuestras cosas, ¿no? Y ahí les dejo el don del perdón para que os arregléis, ¿no? Me parecía muy bonito pensarlo así. Por un lado, ¿no? Pensando en el perdón, me venían estas cosas y también me venía, y pensando en la tragedia, me venía esta cuestión de que si hubiese perdón en la tragedia, se cortaría la cadena de venganza, por lo tanto no existiría la tragedia, Electra no existiría, ¿no? O sea, si se corta la tragedia de venganza, de violencia, esta tragedia no existe, digamos, ¿no? De alguna manera, ni ninguna. O sea, entonces, claro, estoy en una encrucijada. Por un lado, a uno le gustaría que no, pero por otro lado, para el teatro me encanta que no haya perdón. En la tragedia, en el teatro, no en la obra, en Electra, porque si hubiese perdón, y bueno, sería un poco aburrido o sería un poco dramático, pero no sería trágico. Entonces, pensaba todas estas cosas, ¿no? Sería dramático porque pensaba, a ver, ese perdón judeo-cristiano del que hablaba también Reyes, ¿no? Bueno, ¿qué necesita? Necesita una interioridad, necesita una conciencia de un yo, de un uno, alguien que... es una conciencia con una interioridad que puede hacerse cargo, sentirse culpable por el acto cometido, ¿no? Entonces, si puede decir, es mi culpa, pido perdón, ¿no? O soy perdonado yo, porque toda la identificación absoluta de ese individuo, de ese yo con el acto está perfecta, digamos, ¿no? En esa interioridad, en esa construcción de ese individuo. Pero en el trágico, ¿no? No es solo el que comete el acto, no es un mí, un yo, tan diferenciado de todas otras fuerzas que también operan en ese acto, que lo conducen esas cosas. Como que, o sea, no hay una culpabilidad total, o sea, como que el protagonista, digamos, ¿no? Es Orestes, que dice, Febo, o sea, me dijo que con mi propia mano yo tengo que hacer esto, y es lo que tengo que hacer. No es que es, ay, mira lo que tengo que hacer, es lo que tengo que hacer, acompañado de los dioses. O sea, hay una fuerza que me conduce hacia eso, que me manda a eso. Y entonces hay un montón de otras cosas que operan ahí. La misma Clitemnestra dice, no fui yo solamente que mató, también es metafórico o como queramos, pero no fui yo quien mató solamente a Agamenón, ¿no? La justicia estaba conmigo, me acompañó, cogió el hacha conmigo, ¿no? Entonces hay algo ahí, digamos, donde siempre están los dioses, siempre hay otras fuerzas, otras cosas que operan, y esa identidad perfecta, sin fisuras, de ese yo, de ese sujeto que se puede hacer responsable del acto, me parece más complicado, ¿no? Y por eso me parece que es trágico, porque no está todo en las manos de un individuo. Están todavía esas otras fuerzas, esas otras cosas operando. Hay lugar para otras cosas, para lo otro, digamos. Para lo otro en uno, para lo otro operando en uno, digamos. Entonces, a mí es como lo que más me llamó la atención también de la tragedia, ¿no? Eso que para nosotros es impensable, porque nosotros somos más de la trama más psicologista, si lo queremos decir, psicológica del personaje. Entonces, bueno, pensaba en esa cosa. ¿Cómo no puede haber este perdón en la tragedia tal y como yo lo puedo pensar en mi crianza, en mi cultura y en mi maravillosa formación cristiana, digamos, con la que no tengo ningún conflicto, en general, o sea, quiero decir, pero me parece muy hermoso pensar en eso, que es completamente otra cosa.
Y entonces pensaba, vale, el perdón no está. Y entonces pensé, y hablaba el otro día con una amiga, y hablábamos de, claro, pero está, y está en, por ejemplo, en las Euménides, que es toda la trama de Orestes, después de matar a Clitemnestra, en las Euménides de Esquilo, está la idea de purificación, y que me parecía preciosa. Que no es un equivalente al perdón, no lo sé, Reyes, no lo es en absoluto, pero me parecía, digo, pero hay algo en esa purificación que no viene a sustituir al perdón, pero que es un acto donde el héroe o quien sea, el criminal, soporta lo que hizo, ¿no? Como de alguna manera. Es el rito, aparte era como sacrificio de animales, de cosas, no sé si, no sé cómo serían, porque las purificaciones en relación, no sé, a cuando volvían de las guerras y purificaban porque estaban llenos de la sangre, no sé, me imagino cosas, es fantasía. Pero pensaba mucho en que aparece esta idea de la purificación y nada, o sea, tampoco lo quiero como desarrollar demasiado. O sea, sé que el perdón no lo encontré en la tragedia y por todo esto que hablábamos y tal, pero sí apareció esta cuestión de la purificación. Entonces, a raíz de eso también pensé que, como hablaba antes de esta conciencia que necesita el perdón tal y como lo vivimos nosotros, lo experimentamos, está la conciencia trágica, que puede que sea otra, ¿no? Otro modo de conciencia. Decía que yo no encontraba en la tragedia ese tipo de conciencia, pero quizás sí la conciencia trágica. ¿Y cuál sería la conciencia trágica? Yo no sé si es una conciencia que está en el personaje. Yo creo que es una conciencia que emana la obra, la experiencia de la obra, digamos. Toda esa experiencia estética también, la conciencia trágica, me parecía. Y es como el modo de conciencia que a mí me resultó más interesante, si pienso cuál es la conciencia, ¿no? en la tragedia. Es una conciencia trágica que se da como una visión y de repente, probablemente, como le sucede a Edipo, que la conciencia en realidad es un problema para Edipo, porque la conciencia es lo trágico de esa obra. O sea, el mito de Edipo no sé si es tan trágico como la obra de Edipo, que es la conciencia de eso, ¿no? La trama, también la cuestión de la conciencia de eso. Entonces, pensaba en esta conciencia y me parecía que la podía vincular, arriesgo cosas, ¿no? No soy estudiosa ni nada, se nota, pero quiero decir, se podría vincular también con esa idea de purificación, ¿no? Que no estaba el recurso o el don del perdón, había otro modo de tramitar y que quizás es una especie de purificación por la conciencia trágica, ¿no? Y pensaba, la conciencia trágica no sé si tiene que ver con que haya muertes, asesinatos, mucha sangre, porque eso lo vemos en muchos lugares y no decimos que es una tragedia necesariamente, ¿no? El género, digamos. Creo que tiene que ver tenía la sensación de que tiene que ver más con una visión trágica de la vida, que la trama, que no hay tanta trama tampoco, ¿no? Pero con la forma, con la belleza, con la exaltación, con esa poesía, con eso, trama, crea un conjunto que trasciende, digamos, la anécdota del acto violento, digamos, para arrojarnos una visión trágica y violenta también de la propia vida y de la propia existencia, con muchas fuerzas que están en juego. ¿Soy clara o me estoy liando? Si no se entiende nada, está bien, perdón. se te entiende. Pero porque, bueno, no es tan fácil hablar de esto, pero lo pensaba a raíz de la
de todo lo que empezó a pasar abordando esta obra. Y luego un dato como de color, no tanto, trayendo esto de la purificación, la conciencia, el perdón, la tragedia, lo trágico, la conciencia trágica. Me parece importante comentar que hay algo que nos pasó con el abordaje de esta obra, que es que nos vino, pero nos tomó el humor de una manera bestial. Y nos tomó el humor como un tsunami por la espalda, digamos. No es que nosotros lo fuimos a buscar, imagínate. O sea, pero es como, nos pasa muchísimo que incluso las escenas que son más difíciles de abordar, por lo crueles que podría ser, por lo, no sé qué, o por lo feas que nos pueden parecer estéticamente para hacerlas, porque también es un problema ponerte a hacer a una tragedia griega y decir, ¿yo cómo hago esto? O sea, esta escena, no sé, que te puede sonar muy, no sé, pomposa, muy no sé qué. Aparece algo de vernos en esa situación, de vernos abordando eso, que nos coloca inmediatamente en una conciencia, en ese modo de conciencia que es el humor, ¿no? Que es ese poder estar como en dos lugares al mismo tiempo, poder estar abordando esa escena, haciéndola, y a la vez teniendo una mirada, no sé si es distanciada, pero salvadora también de la situación de estar ahí, sin irnos de la escena, ¿no? Abordando la escena, todo. Entonces pensaba, la tragedia también, esa mirada, esa conciencia trágica también tiene esa doble cosa, ¿no? Como la posibilidad de estar ahí en ese acto, pero la mirada, el poder al mismo tiempo ver lo terrible de eso, ¿no? Es un poco, si pienso en Edipo, pienso en eso, como es el acto, pero es la visión del acto también, lo que trae esa conciencia trágica. Y es una cosa que se produce ahí como en un segundo y repentinamente. Entonces pensaba en que sería bonito también pensar tragedia y humor. Si no es el humor, no nos pongo como un referente ni un parámetro, pero yo no me puedo parar de preguntármelo, porque si bien son tremendas las escenas, muchas veces el humor aparece, pero así. Pero no es humor de chistes que hacemos nosotros de eso, sino de que nos tensa, nos inquieta. Entonces pensaba, si humor y tragedia, ¿no? O el humor no sería una forma de reencontrarnos también. El humor no sería una forma de reencontrarnos también con esa visión trágica o con lo trágico. Y ahí me acuerdo, y termino, ¿no? Me pasé, y ahí me acuerdo de un chiste que lo cita Freud en un artículo que escribió precioso, que se llama El humor. Este chiste que creo que muchos conocemos, que es esta persona que estaba condenada a muerte y entonces el lunes, ¿no?, le tocaba ir ya a la muerte, lo iban a matar y mientras lo están llevando, él dice, uy, espera, vaya que empieza bien la semana. Entonces, ¿qué está haciendo el humor ahí? ¿A quién consuela? Quiero decir... Y es una operación como en sí misma muy... Y de pronto es trágico, ¿no? También como, bueno, no sé. Muy bien. Espero haber sido... Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Brevemente, Sí. ¿no? Sí. Vamos a ver. Bueno, yo creo que el humor judío es un poco trágico, ¿no? Sí. Cuentan que hubo dos supervivientes, eso lo cuenta Elie Wiesel, un superviviente, realmente un superviviente, y él cuenta una historia, dice que hubo dos judíos que se salvaron de Auschwitz y se encontraron en algún sitio, en una cueva, y estaban allí los hombres contándose lo que habían vivido, y le dice el uno al otro, no lo digas tan alto, no sea que se entere Dios y acabe con nosotros. Entonces, ese es el humor judío. Pero la conciencia trágica, es verdad que para aquella conciencia trágica tiene que haber esa parte de destino, es decir, no solamente de voluntariedad, sino entender que la existencia se nos escapa de alguna manera. Hay acontecimientos, hay causas que tú no controlas y que cuando se producen la tragedia, ¿no?
Y en este momento yo creo que estamos viviendo un momento trágico evidente. Cada vez somos más conscientes de que el mundo va a la catástrofe, ¿no? El cambio climático, es decir, los análisis que hacen los científicos, esto va a la catástrofe, pero no hacemos nada. Pero no hacemos nada. Entonces es como si hubiera fuerzas mucho más allá de nuestra voluntariedad que no sabemos qué, pero no somos capaces de tomar las medidas y entonces vamos hacia la catástrofe. Pero yo creo que lo interesante de la tragedia es que no es el mito que se contaron los abuelos, sino que está presente, sigue presente. Y fíjate Freud dónde lo ha colocado, en la historia de cada uno, para explicar las fuerzas ocultas de cada uno en la formación de su personalidad recurre a los mitos. El mito de Edipo, es decir, nadie escapa a la tragedia, nadie escapa al mito. Y lo que hacemos es tratar de dominarles, pero reconocemos que estamos habitados por dimensiones trágicas. Eso es evidente, ¿no? Y eso es el interés del mito, que siguen presentes. Sí, una cosita que se me olvidó antes y que... Bueno, esto de que el teatro, bueno, la tragedia, el teatro es presente, eso es alucinante, ¿no? Pensar que realmente es la posibilidad todo el tiempo de actualizar esa relación, ¿no? Con eso, con el mito, con lo que... Y lo que quería decir antes, que se me olvidó hilar, digamos, en realidad para mí, traía el humor también, porque también se une para mí con la cuestión de la purificación, ¿no? De alguna manera. Solo eso también, dejarlo ahí por si había algo. Muy bien, sí. Sin duda lo que hemos escuchado nos hace que crezca nuestra curiosidad y nuestro interés por ver la Electra de Fernanda Horaci. Por cierto, está entre nosotros Juan Paños, que será Orestes. Y si quiere tomar la palabra... si quiere tomar la palabra antes de vengarse... en lugar de vengarse. Claro, sí, en lugar de vengarse es invitado a ello. Bueno, se han dicho cosas muy importantes y seguro que algunas y algunos de vosotros habéis recogido o habéis subrayado cosas distintas que las que yo quiero subrayar muy brevemente. Una, me ha parecido que Reyes y Fernanda han presentado nada menos que caracterizaciones del teatro, ¿no? Que, por cierto, están vinculadas. De algún modo, Reyes nos ha presentado el teatro como arte que nace en la crítica del mito. Y eso es extraordinariamente interesante. O sea, el teatro nacería en la representación, pero al mismo tiempo en la crítica, en la fractura, en el homenaje y al mismo tiempo en la crítica al mito. Creo que es bien interesante esa caracterización del teatro como arte que nace en la crítica del mito o como crítica del mito. Y qué interesante también esta caracterización que nos propone Fernanda, si la entiendo bien, del teatro como espacio de aparición de la conciencia y, por tanto, como espacio de aparición del humor. Orestes ha de vengarse. Orestes, ahí está Juan Paños. Orestes ha de vengarse. Se lo han... Los dioses le mandan vengarse, ¿no? Y él lo hará, porque no puede no hacerlo, ¿no? Pero él no tiene conciencia para detenerlo, para detener ese acto. Pero, sin embargo, el espectador puede pensar, no lo hagas, ¿no? El que está ahí sí puede pensar, no lo hagas. Puede pensar, los dioses te mandan vengarte. Apolo te manda a vengarte, Febo te manda a vengarte, pero no te protegerán de las consecuencias de tu acto. No lo hagas, ¿no? O sea, en el espectador aparece esa conciencia de la que acaso el personaje todavía no es capaz, y eso es algo extraordinario, ¿no? El teatro como espacio de la emergencia de la conciencia. Y creo que se han dicho cosas bien interesantes precisamente porque aparecen a contracorriente de la tragedia en torno al perdón. Dice Reyes, lo que sostiene una sociedad es el don recíproco, pero el perdón va más allá, pero
pero el perdón, o sea, lo que sostiene a una sociedad es el don recíproco. Tú puedes esperar que yo te dé si tú misma me das, etcétera, ¿no? Pero el perdón va más allá de la reciprocidad, ¿no? El perdón precisamente va más allá de la reciprocidad. Y resulta que a eso que está más allá de la reciprocidad, tú, Reyes, le atribuyes un lugar central, un posible lugar central, y yo me he preguntado, utópico, ¿no? En algún lugar, Reyes ha caracterizado el perdón como el poder de la víctima, ¿no? Y eso es algo extraordinario. Eso es, solo la víctima puede perdonar, ¿no? Y en este sentido, el perdón es la ocasión de crear un tiempo nuevo, ¿no? O sea, pensemos ahora en las guerras a las que estamos asistiendo, el extraordinario y las atrocidades a las que estamos asistiendo, y la víctima tiene un extraordinario poder, que es precisamente eso, perdonar, interrumpir el ciclo de la venganza y la circularidad de la misma. Bueno, solo esto me atrevo a decir, pero estoy seguro que hay personas aquí que quieren haceros alguna pregunta, algún comentario u ofrecer alguna sugerencia. Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ada. Sí, es Ada Salas. Ada, hola. Hola, buenas noches. Bueno, por cierto, buenas noches. Aprovecho a deciros que Ada Salas estará en otro de los espacios que hemos abierto en la Abadía, en el ciclo Poetas en la Abadía, dentro de un par de meses. Y, por cierto, mañana tendremos con nosotros a otra voz importante, que es la de Luisa Castro. Lo digo por si alguien quiere acompañarnos mañana. Ada, cuando quieras. Bueno, mi pregunta es la siguiente. El don del perdón es el que no espera reciprocidad, ¿no? Pero ¿es posible perdonar sin que haya una asunción de responsabilidad por parte de la víctima? Perdón, del verdugo. Es decir, ¿es esa la reciprocidad que necesita la víctima? Porque el perdón sería tal si el verdugo no aceptase su responsabilidad, o sencillamente sería una especie de olvido generoso de lo que ha pasado, de las circunstancias, pero quizá uno solo puede perdonar a alguien que de alguna manera pide perdón porque sabe que ha hecho mal o que ha hecho un mal. Y no sé si esa asunción de la responsabilidad por parte del verdugo tiene que ver con la purificación de la que hablaba Fernanda. Es decir, el verdugo se purifica al asumir la responsabilidad. No hablo ya de culpabilidad, hablo de responsabilidad. Aquí sí me desvío del pensamiento judeocristiano. Solo eso. Hay un filósofo judío, y digo judío porque los judíos son los que reconocen que el perdón es un fenómeno más que judío-cristiano. Este filósofo es Derrida, y él dice y repite que el perdón es de lo imperdonable. Parece extraño, porque lo lógico es pensar que se perdona a quien pide perdón, a quien se distancia, a quien reconoce, digamos, el daño que ha hecho, la maldad del acto. Y sin embargo, él insiste en que eso no es perdón. Eso es todavía una forma de reciprocidad. Es una forma de comprar el perdón con el arrepentimiento. Y lo que es evidente es que el perdón no se compra. El perdón es un don, es gratuito siempre. Incluso en el caso de que el verdugo se arrepienta o el ofensor se arrepienta, la distancia entre el arrepentimiento y el perdón es infinita. Yo no he hablado de arrepentimiento. O pedir perdón, vamos, lo que sea. Cualquier cosa que haga la víctima, que haga el ofensor, no puede ser como el precio del perdón. El perdón siempre tiene ese momento de absoluta gratuidad. A mí me cuesta entender esto, ¿no? A mí me cuesta entender que el perdón sea de lo imperdonable, porque aún reconociendo
que el perdón no se compra, que el perdón es un don. Sí entiendo que si el objetivo del perdón es hacer las cosas de otra manera, es crear un futuro distinto, que no sea repetición de los errores del pasado. Para eso es importante, claro, que el verdugo se mueva. Y por eso tiendo a creer que es importante que el verdugo reconozca el daño que ha hecho, para que el perdón sea políticamente efectivo, digamos, para que redunde en bienestar de la sociedad y de él en el futuro. Pero en sí mismo considerado, ¿no?, el perdón en el fondo es de lo imperdonable. Gracias. Sí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Sí. Sí, hay varias. Hola, sí, soy Jaume Cortés. Yo quería preguntar un poco acerca de el papel de la agencia en todo el tema del teatro, porque si bien es verdad que se ha comentado aquí que la tragedia clásica tiene esa parte de falta de agencia, de que nos dirigimos hacia el elemento trágico sin que podamos hacer nada, la tragedia ha cambiado desde entonces. Me viene a la mente un ejemplo muy decimonónico en Hamlet, donde su padre, el fantasma de su padre, le dice: te tienes que vengar, y Hamlet se pasa toda la obra pensando: ¿pero tengo que vengarme realmente? Como, no sé. Entonces, claro, quería preguntar un poco eso, ¿cómo afecta, qué papel puede tener la agencia, sobre todo en tragedias más modernas? Muy bien, gracias. ¿Quieres decir algo al respecto, Fernanda? No sé si estoy a la altura de la pregunta, como sobre las tragedias más modernas, no lo sé. La agencia te refieres a la gente, ¿no? Al sujeto, al que... marchar de propia voluntad. Sí, sí. No lo sé, en las tragedias más modernas, no me he puesto a pensar en eso, digamos. Me he puesto a pensar mucho en lo que me interpelaba de esta tragedia, porque me parecía algo que era muy lejano, digamos, a cómo nosotros abordamos las cosas. Entonces, me interesaba mucho más preservar y cuidar esa distancia, eso que desconozco, eso otro, que acercarlo a mí. Me interesa preservar como lo otro, lo que es para mí desconocido un poco, ¿no? De esa forma. Entonces, yo creo que de eso Reyes por ahí puede hablar más, porque tampoco estudié, no es que soy estudiosa de las tragedias y puedo hablar de eso, pero un poquito, no sé. ¿Quieres decir algo al respecto? Es que no he entendido bien la pregunta. Puedes. O sea, más que nada quería saber un poco, reflexionar también un poco, no es tampoco una pregunta súper concreta, ¿no? Pero cómo, claro, la diferencia un poco entre esas tragedias más clásicas que vienen dadas un poco por la inevitabilidad, porque las cosas no pueden ser de otra forma, porque vienen marcadas desde unos conceptos o unas ideas que nos superan como seres humanos, al paso más a la tragedia más humana, al hecho de que en cualquier momento de la obra, si una decisión hubiera sido otra decisión diferente, no se hubiera llegado a ese puerto, pero se llega aún así a ese resultado trágico. No sé si se me ha entendido ahora. Decir algo? Sí. Bueno, pero habría que preguntar primero como, bueno, ¿cuál es la tragedia moderna a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Y qué es no sé, porque decías tragedia moderna, como que de qué estamos hablando también cuando decimos como... No sé. Sí, a ver, tragedia moderna no tanto en el sentido de contemporánea o algo así, sino en una tragedia donde, digamos, los dioses ya sí que han salido un poco del mundo, ya no existen, no guían la mano que mata, por ejemplo. Estaría el azar, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Otras fuerzas, y también supongo que, pero no sé de qué. Pero podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿Auschwitz fue una tragedia? ¿En qué sentido Auschwitz es una tragedia? Porque Auschwitz se produce en el seno de una sociedad la más desarrollada de Europa, la sociedad alemana, con la participación de gente muy notable, intelectuales, filósofos, artistas, la mayoría de la población. Es decir, parece que a su favor tienen toda la racionalidad.
y sin embargo producen un acto profundamente irracional. ¿Es una tragedia o no es una tragedia? Yo creo que es una tragedia en el sentido de que todo ese antisemitismo no explica lo que ocurrió. Y por eso Primo Levi decía, comprender lo que ocurrió es imposible, aunque se le explique. Lo sabemos todo, ¿no? Podemos explicar con pelos y señales cómo funcionaba el antisemitismo en Alemania y en Europa. Y sin embargo no entendemos nada. Ahí hay un punto entre lo que es comprender Auschwitz y explicarlo. Entonces es una tragedia. Lo que pasa es que en vez de intervenir los dioses ocultos, intervienen elementos que desconocemos. Algo nos falta para entender lo que ocurrió. A lo mejor es que el mal es inexplicable, ¿no? Y por eso en el fondo todo mal es una tragedia, porque hay una fuerza que nos domina, es lo que hace Freud. En el fondo Freud lo que trata es de rescatar ese espacio que no conocemos a nivel, digamos, de la personalidad y tratar de rellenarlo, ¿no? Pero él reconoce que hay ahí un punto ciego. Muchas gracias. Sí, agradezco la pregunta que has hecho y llamo la atención sobre la vinculación que nos ha recordado, ¿tu nombre era, perdona? Que nos ha recordado Jaume, entre los personajes de Orestes y Hamlet. Orestes y Hamlet dudan y ambos enloquecen, ¿no? Pero Orestes llega a matar, ¿no? Llamo la atención sobre el hecho de que las dos grandes obras de tragedia griega son Hécuba y el ciclo de las versiones de Electra. Pero en Hécuba decide matar al matador de sus hijos, al matador de su hijo, ¿no? Y es un extraño, es alguien que debería haberlo protegido, etc. Lo que sucede en Orestes es algo mucho más radical, porque él se hace la pregunta: ¿cómo voy a matar a la que me dio vida y me crió? Y eso es extraordinariamente trágico. Sucede que Orestes tiene la mala suerte de que su madre ha intervenido en la muerte de su padre, y eso es definitivamente trágico. Y en esta medida el personaje de Orestes es inevitablemente trágico. Os llamo la atención sobre el hecho de que Carl Schmitt escribió precisamente un conocido ensayo titulado Hamlet o Hécuba, en que precisamente contraponía al dubitativo Hamlet frente a la decisionista Hécuba. Hécuba decide vengarse y consigue vencer cualquier obstáculo que la separe de la venganza. Pero en Orestes el obstáculo está en sí mismo, ¿no? Y repito, él se hace una pregunta importante, no sé si en vuestra versión: ¿cómo voy a matar a la que me alumbró y crió? ¿No? Bueno. Él no se la hace. él no duda. Sí. Pero es él, culpable. Vale, gracias. Sí. Bien, buenas noches. Quería poner o someter a vuestra consideración el matiz que hay dentro de la tragedia, ¿no? Estáis, lógicamente, refiriéndoos a la tragedia griega como si fuese solamente una cosa, ¿no? Pero la verdad es que Esquilo tiene muy poco que ver con Eurípides, por ejemplo. A ver, a mí me da la sensación de que si fuese una pregunta, tragedia y perdón, la respuesta yo creo que sería no. Yo no me imagino perdonando a Edipo, pobrecito, pero si Edipo no pudo hacer nada por evitar lo que se le caía encima, ¿no?
Y yo creo que así la mayoría de los héroes de tragedia, ¿no? En parte, eso es el fundamento de la tragedia en Grecia, ¿no? El que la gente tiene que hacer cosas a las que no puede renunciar de ninguna manera. Yo creo, me da la impresión, ¿no?, de que Esquilo depende mucho más del mito. Eurípides está mucho más cerca de lo que luego hará Séneca, ¿no? Porque lo que está creciendo es el individuo, ¿no? El individuo, que no es la sociedad. Primero son efectivamente la época del mito, luego la sociedad y luego por último es el individuo. Y el individuo ya está en Séneca, ¿no? Entonces no puede haber perdón en la tragedia de Esquilo, porque Esquilo plantea a los héroes como monigotes del destino, por simplificar, ¿no? Sófocles matiza ya un poquito, ¿no?, a los personajes, como decíais antes con Electra, ¿no? Ya los personajes empiezan como a descomponerse, ¿no?, que sugeríais. Y eso en Eurípides se ve todavía mucho más claro, ¿no? Pero no se puede hablar con el mismo planteamiento en el caso de estos tres, unos más cercanos de Séneca, otros más cercanos de la época mítica. Y matizaría o expresaría un deseo sobre la ley de memoria histórica a la que aludía el profesor, ¿no? Yo sí que creo que la ley de memoria histórica tiene que ver con el futuro, no solamente con el pasado. Esa es una cara de la ley de memoria histórica, pero la ley de memoria histórica lo que está es construyendo futuro, a mi modo de ver. ¿Tu nombre es? Rafael. Gracias. Si queréis. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Yo creo que la ley de memoria histórica o las leyes de memoria histórica son necesarias, pero yo creo que miran al pasado más que al futuro. Y es importante mirar al pasado porque con el pasado hay deudas pendientes. Pero yo creo que había que llamarlas leyes de la justicia histórica, no leyes de la memoria histórica. Porque la quinta esencia de la memoria es el nunca más. Es crear condiciones para que el futuro no sea repetición del pasado. Y eso está bastante, entre paréntesis, en las leyes españoles sobre la memoria histórica. Yo creo que son leyes de justicia histórica, no leyes de memoria histórica. Gracias. Y en cuanto al comentario que hacía tu nombre, dijiste Rafael, sobre el distinto carácter de la tragedia en Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sí. ¿Queréis hacer algún comentario? No, yo en realidad, nada, comentabas eso y me acordaba digamos, de la crítica que hace Nietzsche, ¿no?, en el nacimiento de la tragedia, sobre cómo, sobre todo a partir de Eurípides, digamos, empieza a aparecer esa especie de optimismo teórico, introducido como, según él, en ese mundo griego y en eso, por Sócrates, ¿no? Sería como para él Sócrates y Esquilo son como los optimistas teóricos, donde empieza a ver, bueno, podemos razonar, podemos resolver las cosas, este hombre que es malo puede volverse bueno. Se pierde la visión trágica de eso. Yo no digo que sea bueno o que sea malo, digo que hay una visión trágica que, según Nietzsche, digamos, tampoco me voy a poner a interpretar acá todo el texto, pero lo que yo entiendo, eso se pierde, se deja atrás, ¿no? Se abandona por una... digamos, porque, por Dios, por una idolatría de la idea de la lógica del conocimiento, del saber, de la verdad y el saber más racional asociado a lo bueno, digamos, ¿no? Bello, bueno, verdadero, todas estas cosas que empiezan a aparecer cuando en la aparición estética de la tragedia, hablando de las obras nada más, uno no puede decir que bello, bueno y verdadero están siempre identificados. Hay cosas que pueden ser horrorosas y hermosas, pues, porque es una experiencia estética, ¿no? Entonces, esa moralización no está todavía, me parece, tan pegada a la creación, ¿no?, o a la obra artística, no sé, creo yo. Muy bien, muchas Me gracias. hizo pensar en eso. Sí. Si hay 2 preguntas, al menos 3. Hola, buenas. Quisiera preguntar si merece ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre? José, perdón. Quisiera preguntar si merece la pena distinguir aquí, en lo que estamos hablando, el perdón de la disculpa. De la disculpa, de la capacidad de disculpar por oposición a la capacidad de perdonar. Yo no sé, no estoy seguro si fue Plotino o San Agustín quien dijeron, o sea,
que vienen a decir que la disculpa puede ser planificada, pero que el perdón es una epifanía, es decir, es una ascensión, un subir un peldaño a lo que sería el uno o a un estadio de gracia. Entonces, el perdón no puede estar relacionado con la tragedia porque como mucho habría una posibilidad de disculparlos, pero es que hay culpa. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de perdón asociado a la tragedia cuando al fin y al cabo el concepto de perdón que conocemos y que podemos tratar a día de hoy, creo yo, es un concepto que aparece en el protocristianismo? Es mi pregunta. ¿Quieres decir? Bueno, aparece en el cristianismo, pero aparece en Séneca, es decir, que formaba parte de la cultura del momento también, ¿no? De alguna manera. El libro de Séneca tiene entidad por sí mismo, ¿no? Y habla en unos términos que al cristiano le pueden parecer muy familiares, pero habla desde unos supuestos filosóficos diferentes, ¿no? ¿Diferencia entre perdón y disculpa? Pues a mí me cuesta, porque la disculpa es el reconocimiento de la culpa, ¿no? Yo no acabo de ver que haya una diferencia tan sustantiva entre, yo creo que los problemas que plantea la exculpación, es decir, la liberación de la culpa, son los problemas que plantea el perdón. Lo que pasa es que quizá la palabra disculpa pone mucho más el acento en la culpabilidad del agresor y el perdón en la actitud del ofendido, ¿no? El del que perdona. Pero yo creo que apuntan al mismo fenómeno, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, había una pregunta, Juan Carlos. Hay varias preguntas. Sí. ¿Estoy yo? Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paloma, aquí. Hola. Hola, Paloma. Bueno, en realidad se me ha ocurrido, no sé, como pensando en esto que decías, Fernanda, de la conciencia trágica y de que a lo mejor hay que hacer como un cambio, a ver cómo pensaban, ¿no? A intentar cambiar la forma de pensar y de lo que es el perdón. Estaba pensando que una forma de perdón a lo mejor en la tragedia podría ser la muerte. O sea, tanto el que o sea, la propia muerte o en Edipo, el que se arranque los ojos o que su madre se suicide, como muestra de ser conscientes de la culpa y pedir perdón a través de la muerte, porque pueden volver a hacer daño. Entonces es como no sé, ¿qué opináis? De que pueda haber la muerte como perdón. A mí me parece que si a mí, me parece que si le ponemos como un significado de perdón a la muerte, eso estamos quitando otra vez lo trágico, digamos. Lo trágico es que no tenga ningún significado la muerte. También. Que no venga a compensar nada. Pero tiene que ver con lo que se merece. Sí, hay merecimiento, hay todo, pero el merecimiento no es por claramente una causa. Bueno, sí, Orestes igual, pero Orestes después no lo... O sea, quiero decir, creo que es el movimiento de la violencia, de la muerte y de la creación, de la cosa, esa violencia, esa fuerza vital que es violenta, creadora y destructora al mismo tiempo, digamos, como que lo veo como algo mucho más así, porque si no, creo que la cosa, como que es algo que no nos deja tranquilos a nosotros pensar que... Entonces, bueno, la muerte de alguien que mató a otro es un perdón, una compensación, algo que equilibra, que restaura un equilibrio que había y se perdió. Yo no sé si la tragedia da por supuesto un equilibrio que había, se perdió y hay que restaurarlo. Me parece que no tanto, que siempre está todo hecho un quilombo, un lío. Entonces, no lo sé. O sea, como animarse... Yo prefiero animarme a pensar que las cosas no vienen a compensar, a hacer justicia, a justificar, que a veces que las cosas se quedan así.
para los, ¿cómo se llama? Los que tenemos un poco de TOC es terrible, porque tenés que hacerlo de los dos lados. Pero, claro, pero hay veces que las cosas se caen para un lado. Y la visión de esa caída también puede traer belleza, lo cual es tremendamente trágico y hermoso al mismo tiempo. O sea, como que a mí me interesa pensar en la conciencia y en la visión trágica, no porque yo pueda pensar como pensó esa gente, porque no tengo ni idea. De hecho, o sea, es un atrevimiento lo que hago, es una, vamos, como una cosa que, qué sé yo, tiemblo mientras lo hago, ¿no? Porque digo, ¿yo quién soy para hacer esto? Pero lo que me deja tranquila es que yo no trato de pensar como pensaba esa gente o tratar de buscar dónde está mi modo de ver la vida en esa tragedia griega. No está. Igual no está. Igual ahí no hay nada de lo que a mí me tranquiliza. Ni como actriz, ni como directora, de eso ni hablar. O sea, ni como persona, moral, éticamente, no sé, desde espiritualmente, desde muchos puntos de vista. Y entonces lo que puedo hacer es tener también una relación un poco más trágica con ese material yo, pero no sé si... ¿Me explico, Paloma? A vos. Gracias. Sí, había varias preguntas. Aquí, Juan. Buenas tardes, mi nombre es Jorge y quería hacer una reflexión sobre el perdón. El hecho de que cuando crucificaron a Jesucristo se dirigió diciendo perdónales que no saben lo que hacen, ¿qué quiso decir en ese sentido? Y si no fue un acto de soberbia. Simplemente era eso. Sí. Se puede considerar como superioridad de quien perdona sobre el perdonado. Sí, ¿quieres decir algo? Sí. No, esa parte es interesante, ¿no? Si el que perdona se piensa superior. En la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, ahí aparece una figura, Raskolnikov, que es el asesino, y él es un joven que tiene la cabeza llena de lecturas de la época, en esas lecturas él había aprendido que los hombres superiores de la historia tienen el derecho a matar porque se sienten superiores. El hecho de matar es la prueba de que alguien era superior. Y él se fija, qué sé yo, César, Napoleón, mataban porque eran superiores. Entonces él quería ser superior y por tanto decidió ponerse a prueba y asesinar. Y la experiencia que hace cuando asesina a aquella vieja, Raskolnikov, es que él no se siente superior, sino que se siente a expensas de la vieja. Toda la obra consiste en hacer el recorrido inverso, es decir, él necesita el perdón, él reconoce la autoridad de la víctima, para poder ser perdonado. Entonces, es verdad, la víctima tiene una autoridad, pero no superioridad, ¿no? Tiene una autoridad porque efectivamente el verdugo cuando mata se deshumaniza a él, que es lo que prueba Raskolnikov. Él se ha destruido, él se ha matado a sí mismo al matar a la vieja. Y entonces la salida del pozo, el rescate de la humanidad perdida depende de la autoridad de la víctima. Entonces la víctima tiene una autoridad, pero no tiene superioridad, creo yo. Gracias. Sí. Juan Carlos, Diana. Sí, es una pregunta para Reyes Mates. Una pregunta es una petición de que ahondes en la diferencia estructural
existente entre el perdón y la venganza. Sí. ¿Hasta qué punto responden a dos lógicas bien diferentes, ¿no? Y quería preguntarte si acaso esa diferencia estructural entre el perdón y la venganza no está en esa virtud, en esa noción que has introducido, que es la noción de destino, que está en el mundo clásico, en el mundo griego. Destino es un signo irreversible que marca la vida y las biografías de los humanos. Ese destino solamente puede, de alguna manera, romper la vida y no puede ser reconstituido. Puede ser recompensado, pero no puede ser reconstituido. Mientras que la idea de perdón implica que se puede volver de nuevo a empezar. Y si esa idea de perdón y esa idea de venganza, de alguna manera, responde a dos modelos teológicos muy diferentes. Los dioses griegos estaban sometidos también al destino. El dios judeocristiano es omnipotente, está por encima del destino. El Dios judeocristiano puede volver a empezar a poner las cosas en un punto de partida ex novo. Los griegos dioses no podían de ninguna manera volver a empezar. La vida ya había empezado. ¿Es posible que la noción de destino sea la que rompa y diferencie esos dos modelos de justicia? Bueno, esto ya lo discutiremos tú y yo en el Instituto de Espacio, tranquilamente. No, espero que lo podamos descubrir en el foro del teatro, que en el Instituto hablamos de filosofía, aquí hablamos un poco más de yo teatro. creo que si nos ponemos a discutir de eso, aburrimos a la gente. Gracias. Ya hablaremos. Sí, vamos a una última pregunta. Sí, gracias. Sí, Juan Carlos Velasco, que ha emitido la pregunta, nos acompañará en el Faro de la Abadía dentro de unos meses, acompañado por Sol Picó. Y estáis todos invitados a participar en ese momento en que acaso el propio Juan Carlos pueda volver a suscitar. Lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo porque esa pregunta, y acaso esté Reyes ahí. Muy bien. Hola, buenas tardes. Un gusto escucharos y gracias por propiciar este debate. Yo tengo un par de preguntas. Reyes, igual he sido yo que no he captado bien, pero me ha parecido que cuando al principio de tu intervención hablabas del mito y lo identificabas, el mito, como verdad y como rito, a la hora de hablar del teatro, que el teatro yo opino que sería un cuestionamiento del mito, me pareció que de alguna manera omitías que el teatro también es rito. Y creo que lo interesante y precisamente algo que está surgiendo en este debate es el pensar en cómo la sociedad ha ido cambiando y precisamente estos tres elementos de los que estamos hablando esta tarde, justicia, venganza y perdón, tú decías, igual son culturales. Creo que puede ser la respuesta a algunas de las preguntas que están aquí presentes. Quizás el teatro lo que necesite del mito es precisamente cuestionarlo porque la sociedad ha cambiado y necesita nuevos ritos, el teatro siendo un rito en sí distinto. Y luego pensando en la evolución del mito, en la evolución del mito de Clitemnestra, de la Orestiada, vaya, en toda la familia de Orestes, estaba pensando en la interpretación que hace Esquilo. En la última parte de la Orestiada, los dioses precisamente son quienes rompen este bucle de venganza. Se impone la justicia, y yo creo que esto es importante, el hecho de que surge Atenea imponiendo justicia, con lo cual parece que el orden que habéis propuesto vosotros esta tarde es justicia, venganza y perdón, y parece que el orden que proponen el mito sería la venganza, el teatro quizás hablaría de justicia, y Séneca, como tú decías, quizás ya nos esté hablando de perdón, ¿no? También a través del teatro, pero a través de la filosofía. Gracias.
Gracias. Sí. Cada vez las preguntas son más difíciles. Claro. Bueno. Yo decía que el tiempo del mito no es el tiempo del teatro, en el sentido de que originariamente las sociedades se regulaban por mitos que los tomaban como verdades. No eran leyendas, eran verdades. Y no había teatro, había ritos. Y cuando se ritualizaban los mitos, los que participaban entendían que lo que decía el mito estaba ocurriendo y ellos formaban parte de todo ese acontecimiento. Sí, se lo creían. Ese tiempo no es el tiempo del teatro. El tiempo del teatro es un tiempo mucho más desarrollado. El teatro no es un rito religioso, es un acontecimiento profano, donde el espectador entiende que lo que está ocurriendo allí es mentira. Como dice Juan, no quiero desacreditar al teatro, pero es él el que dice el teatro es mentira, ¿no? Es decir, cuando un actor se levanta y dice yo soy Ricardo III, todo el mundo sabemos que él no es Ricardo III, ¿no? Él es un actor que presta el cuerpo ocasionalmente. Otra cosa es que, como también dice Juan, el teatro no se puede permitir, no se puede permitir mentir, porque tiene que defender a cada actor a muerte, ¿no? Tiene que hacer coherente a cada actor y tiene que defenderle. Pero el teatro, digamos, es un escenario totalmente distinto del rito. Se decía que en aquella Grecia, que iba cambiando de ser una sociedad, digamos, tribal a una sociedad, a la polis, en ese cambio ya había muchos, sobre todo los jóvenes, que no se creían lo del rito. Y estaban dispuestos, y en muchos casos pagaban una multa para no ir al rito y liberarse de hacer allí la pantomima de creer que aquello era verdad. Entonces, el teatro es un acontecimiento ya de una sociedad diferente que somete el mito a crítica al tiempo que reconoce que algo hay en el mito que es inevitable. Entonces, y esto es lo que encontramos en Sócrates, ¿no? Digo, en Electra, ¿no? En Sófocles, cómo se toma muy en serio el mito hasta el punto de convertirlo en el guión de la función, pero va cuarteando los personajes, va sometiéndoles a crítica, va transformándoles, va lanzando una cierta luz crítica sobre ellos, ¿no? Entonces, esta es lo que quería señalar con la diferencia entre el mito y el teatro, y en qué sentido el mito es verdad, era verdad para los participantes, ¿no? Que creían que las cosas eran así, que el mundo se había creado como se contaba en la Ilíada, ¿no? Mientras que en el teatro se toma por una leyenda que se somete a crítica, se somete a una lectura crítica. He querido entender que decías que el teatro se está convirtiendo en un nuevo rito, un nuevo mito, ¿no? Bueno, es posible que ese juego, que haya... el ser humano necesita, no solo necesita mitos, porque en los mitos está contenida la sabiduría de la humanidad, entonces más nos vale conocer los mitos y cultivarles, sabiendo que son mitos. Y es posible también que se mitologicen, que se conviertan determinados acontecimientos en mitos, ¿no? Bueno, la mitología moderna es inmensa, es decir, cuando un nacionalista levanta la bandera y llora y pensando que ahí está representada la quintesencia de una comunidad, ha convertido un trapo, con todos los respetos, en un mito, ¿no? Es decir, una bandera, al fin y al cabo, es como un paraguas
de un grupo turístico que lo levanta para orientarse. Bueno, pues eso es más o menos la orientación del grupo. Pero pensar que eso tiene un valor en sí, ¿no? Pues vemos estos días, ¿no? Cuando la gente oye el himno, los himnos nacionales, que son todos con unas letras bárbaras y se enternecen y lloran, pues han convertido algo en un mito, efectivamente, ¿no? Entonces, ese proceso es inacabable, ¿no? Pero que el mito, digo, el juego entre mito y razón es fundamental, y la forma de que los mitos sean buenos es que estén constantemente interpelados por la razón, pero también la razón, para que no se convierta en un mito, posiblemente tiene que tener el recuerdo de los mitos para establecer la diferencia entre el mito y la razón. Pero no sé. Cada vez las preguntas son más difíciles, ¿no? El teatro como instaurador de mitos, que es posible que pueda llegar a instaurar mitos, sino como instaurador de nuevos ritos sociales. El mito entiendo que instaura una serie de ritos quizás fundacionales de comunidades, ritos comunitarios. Y entiendo que el teatro lo que propone es otro tipo de ritos comunitarios acordes con la sociedad del momento, que es distinta a la sociedad antigua. Sino en ningún caso, pero bueno, está bien que lo hayas dicho, en ningún caso proponía que fuese instauradora de mitos. Creo que el pensamiento ahí iría por otra parte, igual merece la pena también tenerlo en cuenta. Gracias. No, los ritos son fundamentales. El Petit Prince, ¿no? En un momento, en ese diálogo que tiene el zorro con el Petit Prince, para la amistad es muy importante los ritos, ¿no? El rito de cómo aproximarnos, en fin, los ritos son muy importantes. Una cosa, dijiste que entonces que la tragedia entonces pues sería la justicia o algo así, como que la obra, el teatro. Bueno, básicamente lo que he hecho ha sido diferenciar tres tiempos. El tiempo del mito sería el de la venganza. En este caso, la tragedia de Esquilo, la Orestiada, en concreto, es lo que he identificado como el tiempo de justicia, porque en la tercera parte se instaura la justicia. Y bueno, ya hablábamos de Séneca, que sería ya el tiempo del perdón. Muy bien. No, porque también pensaba que a veces creo que cargarle al teatro, digamos, como, ¿no? Como cosas, a veces estamos pensando, bueno, ¿cuál es la función del teatro entonces con respecto al mito? ¿Es desvelar o hacer, como si antes, no sé cómo decirlo, pero como si tuviese solo una función crítica o didáctica o tal? Y creo que también tiene otras funciones el teatro. Creo que la ilusión sigue formando parte del teatro. Y tiene que formar parte, ¿no? No es solo desvelar y dejar ver las cosas o ayudar a ver las cosas mejor como son. A veces es producir ilusiones sobre las cosas también. No sé si... Porque a veces tenía la sensación de que estaba muy como orientada la cosa a pensar, bueno, el teatro entonces esto. Yo creo que a veces tampoco tiene por qué tener como unas funciones tan claras y específicas, ¿no? Es una actividad también, no sé, una experiencia estética también de otro orden, de otra naturaleza, que acompaña la vida, ¿no? Que está en la vida también, pero no sé si está sometido a lo que está pasando ya en el mundo del pensamiento, entonces, o está sometido a lo que le está pasando a esta sociedad en el mundo moral. Y así nos pasa después que hacemos obras, donde todos queremos hacer obras donde parezca que somos moralmente buenos y acorde a los tiempos. Quiero decir, como que también, perdón por esta disquisición, pero me parece un tema muy interesante también, porque el teatro es muchas cosas, ¿no? Es una experiencia mucho más grande que todo lo que podamos pensarlo como racional, como la poesía, no sé, ahora que la veo a Ada. Hablo desde la cosa del teatro, ¿no? El teatro hay que pensar que es creador. No está respondiendo a algo que venía antes solamente. Está creando algo que no existía también. O sea, está inaugurando otra cosa también, ¿no? O la poesía, entonces, nada. Muy bien. Sí, creo que es buena hora. Bueno, hay una pregunta
Orestes. Hola, bueno, yo soy Juan, encantado. Por alusiones, no por alusiones, pero sí que quiero compartir algo, que yo soy el actor que está haciendo de Orestes en esta Electra que dirige Fernando Graci. Es el malo. El malo, que para mí yo soy el bueno. Y es que, bueno, yo soy un actor joven, entonces he adquirido conciencia trágica a través de esta obra y me parece muy interesante porque era algo de lo que yo estaba muy desprovisto. Entonces, como que al meterme en las palabras de Sófocles es verdaderamente interesante la relación con los dioses, cuando yo pertenezco a una generación en la que ahí, si tengo algo, sobre todo es un vacío, y que cada vez que él pudiera temblar o dudar o efectivamente quebrarse, como sí que puede hacer Hamlet, él alude a los dioses como estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hay que hacer lo que es preciso hacer y lo que los dioses han mandado, y de alguna manera siento que esa especie de conciencia trágica del propio Orestes es la que le hace ser perdonado o sentirse perdonado, porque siento que él no se siente tampoco muy dueño de sus propios actos al exculparse de esa manera, ¿no? Y también me está sucediendo, que esto es algo con lo que Fernanda trabaja mucho en sus procesos de dirección, que existe un plano que es el del actor, que trabaja con mucha conciencia de la propia actuación. Entonces, he encontrado un símil muy interesante que es el del actor obligado, por así decirlo, a decir y repetir esas palabras y no poder elegir otras y tener esas palabras y esos actos de los que un actor no se puede salvar porque la obra ya está escrita, por lo tanto ya es en sí misma una actividad trágica. Entonces pregunto, que espero que la pregunta esta te resulte fácil, Reyes, pregunto si existe o si puede existir también, por abrir una ventana hacia algo también alegre, ilusionante, y también para la vida, si puede existir alguna manera de que adquiramos conciencia trágica hoy en día con la ausencia de Dios, por así decirlo, y con la ausencia de una autoridad tan grande como puede ser la de nos hemos juntado a una compañía de teatro, tenemos que repetir estas palabras. ¿De qué manera podemos adquirir algo de conciencia trágica que creo que de alguna manera un poquito sí que necesitamos y que nos vendría bien, en vez de tanta individualidad y tanta mirada sobre la responsabilidad única nuestra sobre nuestros propios actos? Esa es mi pregunta. ¿No tienes otra? Sí, que ¿qué hora es? Mira, Georg Steiner, que es un gran crítico literario, él se pregunta por el fin de la tragedia, se pregunta si ya ha pasado el tiempo de la tragedia. Entonces, en una primera respuesta dice, sí, la tragedia se ha acabado porque el público ya no entiende nada de mitos. Y tú hablas a la gente y ya no les dice nada, ¿no? Y había un tiempo en el que la gente, cuando hablabas de Apolo, cuando hablabas de Zeus, reaccionaba. Entonces, él se inclina a pensar que en un primer momento que no, pero luego dice que sí, porque la distancia, lo que hablábamos antes, la distancia entre lo que sabemos y lo que desconocemos es brutal. Entonces, el problema de nuestro tiempo es que creemos que sabemos más de lo que sabemos, ¿no? Pero si abriéramos los ojos, si viéramos realmente hacia dónde caminamos, ¿no? Y viéramos que la distancia entre el peligro hacia el que caminamos y la pobreza de las respuestas, se dará cuenta de que hay ahí un espacio a lo desconocido inmenso. Entonces, eso sería el principio de la tragedia, es decir, el reconocer que hay unas fuerzas que desconocemos, que no controlamos y que solamente nos pueden salvar en la medida en que reconocemos que existen, aunque no sepamos en qué consisten. Pero si pensamos que tenemos las claves de la historia en la mano, entonces sí que vamos derechos al precipicio, ¿no? Entonces, Georg Steiner al final empieza a contar historias absolutamente en este sentido, ¿no? En este sentido, para demostrar que el tiempo de la tragedia sigue abierto, porque la distancia entre lo que nos ocurre, entre lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de pensar es enorme. La distancia entre lo que somos capaces de pensar y lo que somos capaces de hacer es inmenso. Podemos hacer lo que no sabemos pensar. Y de hecho la catástrofe del siglo XX fue de hacer lo que no fuimos capaces de pensar, porque lo que ocurrió fue literalmente impensable.
pero hemos saldado esa experiencia con la idea de que todo es pensable y, por tanto, todo es controlable. Y ese es el error, yo creo, de nuestro tiempo. Sí. Esta tarde el Teatro de la Abadía os ha propuesto a Reyes y a Fernanda, y por tanto a todas y a todos vosotros, dos focos para una elipse que yo creo que se ha mostrado muy productiva, dos focos efectivamente muy distantes y muy desafiantes, la tragedia y perdón, y en torno a esos focos o en esa elipse han aparecido otros, por ejemplo, mito y teatro y mito y conciencia. Y al final ha aparecido de forma intensa esa pregunta que nos lleva a desear que haya otro encuentro entre Fernanda y Reyes, que podría titularse ¿Ha pasado el tiempo de la tragedia? ¿No? ¿Ha pasado el tiempo de la tragedia? ¿Por qué la tragedia? ¿Por qué todavía la tragedia? ¿Ha pasado el tiempo de la tragedia? Desde luego no en los escenarios. Y Juan Paños nos ha dado una buena respuesta. Precisamente en esa extrañeza ya aparece algo productivo. Si no comprendemos la tragedia, solo el mero hecho de representarla, el que la tragedia, el que esa tragedia, ese tiempo trágico, ese mundo nos sea infinitamente extraño, infinitamente distante, eso ya es de suyo productivo, porque enriquece, extiende y ahonda nuestra experiencia de lo humano, ¿no? Pero ¿realmente es tan distante nuestra experiencia de Orestes y de los personajes trágicos? Es decir, solo hay tragedia en la escena y no fuera de ella. La tragedia está vinculada, está atravesada por el destino, está atravesada por la idea de que no pudo ser de otra manera, de que lo que ocurrió tenía que suceder. En este sentido, me parece que caracterizar el exterminio de los judíos europeos o la guerra civil con la palabra tragedia es extraordinariamente peligroso, ¿no? Porque nos presenta esos terribles acontecimientos como fenómenos geológicos, fenómenos naturales inevitables, ¿no? Y no, conviene decir que la guerra civil española pudo no suceder, ¿no? Y que el exterminio de los judíos europeos pudo evitarse. Sin embargo, me parece que si Auschwitz no puede ser caracterizado como trágico, ni la guerra civil española como trágica, sucede que en ellas sí hubo personajes trágicos. Es decir, sí hubo personas que vivieron atravesadas por lo que sucedió. Y en este orden de cosas me parece que no es vano mencionar la noción poderosísima de zona gris de Primo Levi, personajes que de pronto se vieron complicadas en esa zona que compartían víctimas y verdugos. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que algunos creadores contemporáneos han explorado la tragedia. Por ejemplo, Muabat en Incendios nos ha presentado esa guerra o nos ha presentado los personajes involucrados en esa guerra como una tragedia, ¿no? Me parece que la segunda parte del Padrino, y perdonad que mencione un caso cinematográfico, creo que nos presenta la historia de Michael Corleone como una tragedia, ¿no? Y os recuerdo ese extraordinario final en que él tiene aquel flashback, en que él es el que precisamente no quiere honrar a su padre en su cumpleaños, ha decidido alistarse al ejército, ¿no? Precisamente porque no quiere vivir el destino de la familia, y sin embargo luego acabará siendo el jefe del clan, y extraordinariamente aparece ese momento en que él se carga a su hermano Fredo porque se impone la ley de la familia sobre la voluntad que él tenía de escapar de ella.
Y por cierto, os llamo la atención sobre a mi juicio, interesantísima película de Carlos Bermud, que se ha presentado esta semana, cuyo título no soy capaz de recordar, que me parece que presenta la pedofilia como una pasión trágica. Es decir, me parece que la pedofilia como una pasión trágica, en la medida en que si se ejerce, solo se puede ejercer con violencia, ¿no? Y de algún modo hay otra violencia de interrumpir esa violencia. Bueno, tomad estos comentarios simplemente como notas al margen para proponeros que algún día hablemos sobre la actualidad de la tragedia, que nos hagamos esa pregunta que se hacía Steiner de si ha pasado el tiempo de la tragedia, de si todavía la tragedia tiene un valor para nosotros, y desde luego os invito a que nos acompañéis a asistir a la Electra dirigida por Fernanda Horaci, y desde luego os agradezco mucho a todas y a todos vuestra presencia y vuestras preguntas y vuestra buena escucha, y desde luego agradezco mucho a Fernanda y a Reyes que nos hayan ayudado a pensar el teatro. Muchas gracias. Gracias.